Hola, bienvenidos de nuevo a esta 16ª Feria de Educación Financiera. Para Banco Promérica es un placer continuar con ustedes en estas diferentes charlas. El día de hoy traemos un tema súper importante, ¿verdad? Vamos a hablar de tarjeta de crédito. Entonces, pues a prestar mucha atención para que esa tarjeta de crédito sea su mejor aliada a partir de hoy. Iniciamos. El tema que nos trae hoy es tarjetas de crédito. Sin embargo, vamos a empezar con una pequeña motivación, ¿verdad? De cómo manejar nuestras deudas. Dice el poeta dramático romano Publio Sirio que para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud. Y qué frase más fuerte, ¿verdad? Y no deja de, y es muy cierta, muy verdadera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos con alguna deuda, normalmente no estamos concentrados en lo demás, ¿verdad? Estamos pensando en esa deuda. Entonces, al final, ese pensamiento nos está amargando, nos está atando, ¿verdad? Como esas esposas que tenemos aquí en la presentación, es como esa atadura que tenemos. ¿Qué rescatamos de ahí? Bueno, que normalmente cuando ya estamos tan ajustados o estamos tan esclavos de las deudas, podríamos tomar un consejo como una mentoría, ¿verdad? Que eso nos puede ayudar a tener una vida sin deudas. Entonces, toda esta feria financiera que hemos tenido a través de este mes durante los diferentes días nos ha venido ayudando a poder salir de eso, ¿verdad? Poder quitarnos estas esposas y poder tener esta mentoría de uno u otro tema, ¿verdad? Ahí aprovechando cuál tema es el que más nos interesa. Y bien, es cierto, si estamos hablando de que las deudas son una amarga esclavitud, yo les preguntaría, ¿las deudas son malas? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Son malas o son buenas? ¿Un sí o un no? Ok, sí o no, pues yo les voy a decir, efectivamente las deudas no son malas. ¿Qué es lo malo de las deudas? No poderlas llevar, no saberlas llevar. Entonces yo les voy a comentar así muy brevemente cuáles son las deudas convenientes o las deudas que perfectamente puede ser que no nos esclavicen tanto o nos ayuden a llevar una vida más tranquila. Esas deudas que nos ayuden a crecer en patrimonio, nunca en consumo, son las deudas más recomendables. ¿Y qué es una deuda que me haga crecer en patrimonio? Esas deudas que nos ayudan a comprar un bien como una casa, un patrimonio, podemos hablar de la educación de los hijos, podemos pensar en un negocio, ¿verdad? Un negocio que ya tenemos establecido, tenemos que sacar un préstamo para poderlo funcionar. Eso es patrimonio. Cuando hablamos de consumo, nos estamos refiriendo a viajes, comidas, compras de temporada, ¿verdad? Eso es lo que normalmente llamamos consumo. Cuando también la deuda se nos complica un poquitito, cuando no estamos incluyendo gastos conexos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué son gastos conexos? Muy importante. Si nosotros vamos a comprar un carro, ¿verdad? Por decir algo, ¿qué gastos están adicionados a ese carro? El marchamo, el mantenimiento, los seguros, ¿verdad? Esos son los gastos que están conexos a ese carro. Si nosotros vamos a comprar una casa, ¿verdad? Un condominio, ¿qué gastos conexos me tiene la casa? Las municipalidades, la cuota condominal, el mantenimiento. Entonces, esos son los gastos que nosotros tenemos que tener claros que incluye ese préstamo. He escuchado en algunas otras sesiones de personas que han comprado un carro, ¿verdad? Pero lo tienen guardado en la cochera. ¿Por qué? Porque no tienen el dinero ni para pagar el marchamo, o no les alcanza para la gasolina, o Dios libre me choquen, ¿verdad? Porque no lo puedo poner un seguro. Entonces, eso es súper importante, tener claro cuáles son los gastos conexos que van a conllevan con esa compra. ¿Y cuál sería otra variable? Cuando vayamos a tomar una deuda, estemos muy claros de los flujos que tenemos para pagar esa deuda. ¿Y cuáles son esos flujos? Históricos. ¿Y qué son los flujos históricos? Todo el ingreso de dinero que históricamente he recibido, ya sea yo como persona o en mi grupo familiar. Si estamos pensando en una deuda familiar, pues los flujos históricos de la familia. ¿Qué significa? Bueno, que si históricamente yo puedo disponer 100,000 colones para pagar un crédito, sobre eso es el que yo voy a presupuestar, como hablamos días anteriores, ¿verdad? El presupuesto, vamos a presupuestar la cuota de ese préstamo, ¿verdad? Yo no puedo pensar o planificar sacar un crédito y pagarlo con flujos futuros. ¿Qué serían flujos futuros?
Bueno, si yo trabajo y hago horas extras o en mi trabajo me permiten, tengo comisiones, no debería yo comprarme ese carro diciendo, bueno, pero es que yo en comisiones normalmente gano 200,000, entonces yo puedo pagar la cuota de ese carro con los 200,000 que me voy a ganar. ¿Por qué no se recomienda? Porque si ese día o ese mes no hubieron horas extras, si ese mes las ventas no estuvieron buenas, cuando yo vaya a afrontar el pago de esa deuda, voy a quedar en rojo, ¿verdad? Entonces, esos son las variables que nosotros indicamos o recomendamos tomar en cuenta cuando vamos a tomar un crédito, y de esa manera la deuda no sería una deuda mala, ¿verdad? Sería una deuda sana. Y recordemos algo que tenemos aquí en la burbujita, que el precio del dinero que no tenemos siempre es el más caro, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver ahora cuando no sabemos utilizar una tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, con esta pequeña introducción a las deudas, vamos a hablar ahora sí de tarjeta de crédito. Y yo les voy a decir, bueno, ¿qué es una tarjeta de crédito? ¿O qué me pueden decir ustedes qué es una tarjeta de crédito? ¿Qué creen que es una tarjeta de crédito? Lo pueden anotar ahí en el chat. Mientras tanto, yo les voy a decir que una tarjeta de crédito es un producto financiero que se utiliza como medio de pago, ¿verdad? Así de sencillo, es un plastiquito que yo tengo y lo utilizo para pagar. Fácil. Entonces, ¿qué no es una tarjeta de crédito? Muy importante. Una tarjeta de crédito no es dinero extra. No es que yo tengo $500 aparte o tengo $1,000 aparte. No, no es un regalo. Cuando nos llaman y nos ofrecen una tarjeta de crédito, no es que me están regalando $1,000 ni $500. Es un medio de pago lo que me están ofreciendo. ¿Qué no es tampoco una tarjeta de crédito? Un subsidio. ¿Qué es un subsidio? Es cuando nos dan un dinero que nosotros no tenemos que devolver. Entonces, en estos 3 ejemplos que les acabo de decir, tarjeta de crédito no es dinero extra que tengo, no es un regalo que me están dando, ni es un subsidio. Sin embargo, ¿qué sí es una tarjeta de crédito? Bueno, como les decía, es un medio de pago que al final es un crédito que tarde o temprano yo debo pagar con más o menos intereses. Ahorita vamos a ver cuándo pagamos intereses y cuándo no pagamos intereses. Eso va a depender del uso y las características que tenga la tarjeta de crédito. Por lo tanto, vamos a detallar qué es una tarjeta de crédito y cómo debemos utilizarla. Muy importante, en el mercado hay diferentes tipos de tarjetas de crédito, ¿verdad? Nosotros en Banco Promérica pues tenemos un gran abanico de tarjetas que acumula millas, que acumula puntos, que usted puede cambiar puntos en algunos moles por productos y demás, ¿verdad? Al final, usted es dueño de escoger cuál es la tarjeta que usted le va a sacar más provecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? El funcionamiento es muy sencillo. Si nosotros logramos entender bien cómo funciona la tarjeta de crédito, les puedo decir que es la mejor herramienta que ustedes van a tener porque pueden aprovecharle los beneficios que tiene la tarjeta y es una línea de crédito así, a la mano, ¿verdad? Rapidito. No tengo que sacar un crédito en el banco, ya tengo la tarjeta ahí. Ok, entonces, ¿cómo funciona la tarjeta? Funciona así. Ella está compuesta de diferentes partes, ¿verdad? Nosotros tenemos lo que es un banco emisor, que el banco emisor es el banco que emite la tarjeta de crédito para poderle pagar. Entonces, el banco es el dueño, como quien dice, de la tarjeta que se la da. Luego tenemos el comercio afiliado. El comercio afiliado es en ese local donde usted va a comprar, donde va a pasar su tarjeta para comprar ese bien o servicio. Y luego tenemos un límite de crédito. ¿Qué es el límite de crédito? Es esa cantidad de dinero que el banco le está dando a usted para que usted pueda comprar durante el mes. ¿Qué es muy importante saber en ese límite de crédito o lo que hablábamos de la tarjeta de crédito? Al ser la tarjeta de crédito un límite de crédito, nosotros le llamamos que es revolutivo. ¿Qué significa revolutivo? Que usted lo tiene disponible siempre y cuando usted cancele. Entonces, si usted tiene $1,000 y gastó 500 y pagó 300, entonces va a tener esos 300 que pagó otra vez de disponible. O sea, se le devuelve, ¿verdad? Ok, entonces, ese límite de crédito que usted tiene no puede pasarse. Si el banco le autorizó $500, va a poder solo comprar sobre $500. Entonces, volviendo aquí,
conociendo un poquito, ¿verdad? Los que intervienen en la tarjeta, ¿cómo funciona? Ahora sí, compramos algún bien o servicio. Vengo, ando por el mall, necesitaba comprarme unos zapatos, pasé y lo compré, ¿ok? Yo pago con mi tarjeta de crédito, listo. En este caso, el banco emisor, ¿verdad? Que fue el banco que me dio la tarjeta de crédito, es el que le va a pagar a ese comercio afiliado el bien que yo acabo de pagar con la tarjeta de crédito. Posterior, días después, nosotros, dueños de la tarjeta, le vamos a pagar al banco el costo de esos zapatos, ¿verdad? Entonces, así es como funciona. Estando en esta dinámica, ¿verdad? Hay que tener fechas importantes para que la tarjeta nos funcione como un excelente medio de pago. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son las fechas importantes? La fecha en la que yo hago la compra de ese bien, la fecha de corte de la tarjeta y los pagos. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué es una fecha de corte? Ajá, muy importante. La fecha de corte es cuando el banco le va a decir a usted, dueño de la tarjeta, don Juan, usted tiene que pagarme a mí el día tal, el día 15. Entonces, el día 15 de cada mes, el banco va a hacer un consolidado de todas las compras que usted hizo y el día 15 le dice, don Juan, usted me debe 200,000 colones. ¿Ok? Para eso, el banco te va a enviar un estado de cuenta. En ese estado de cuenta se va a detallar todas las transacciones que usted realizó, cuál es el pago mínimo, cuál es el pago de contado. Si tuviese otras compras ahí, también se van a detallar ahí, ¿verdad? Entonces, ahí nos va a decir, es una foto de los gastos que tuvimos. Y en el estado de cuenta nos va a decir cuándo tenés que pagar. Entonces, si el estado de cuenta fue el 15 y el banco le está dando 15 días para pagar, usted tiene que pagar de contado el día 30 del mes, ¿verdad? Ya sea el pago mínimo o el pago de contado. Eso es sumamente importante porque si nosotros no estamos claros de las fechas de pago, vamos a empezar en lo que llaman la bola de nieve, pero de deudas, ¿verdad? Porque entonces vamos a tener que estar empezando a pagar intereses sobre las compras que nosotros hicimos, ¿ok? Entonces, en este mismo ejemplo, si yo realicé mis compras y el estado de cuenta me cortó el 15 y yo pagué el 30 y pagué de contado, ¿verdad? Yo pagué los 200,000 colones, no pasa nada. No pago intereses de nada, sino más bien yo empiezo a ganar. Porque puede ser que mi tarjeta de crédito, yo escogí una tarjeta que me gane lo que llamamos cashback. Cashback es colones, acumula colones en la tarjeta de crédito. Entonces, si yo pagué de contado sobre esos 200,000 colones, yo voy a ganar un porcentaje que se me va a acumular en mi cuentita de cashback, ¿verdad? Que en el estadito cuenta también lo va a detallar. ¿Qué pasa si yo no pude pagar los 200,000 colones? Ah, bueno, el estado de cuenta me permite hacer un pago mínimo. Ese pago mínimo normalmente va a estar compuesto de los intereses corrientes, ¿verdad? O los intereses que el banco te va a cobrar por las compras que hizo, ¿verdad? Y calcula el monto total de la compra en 80 meses. Entonces, si estamos hablando de los 200,000 colones y yo pagué mi pago mínimo, el banco lo que te está calculando son los intereses sobre esos 200,000 colones y un pedacito de esos 200,000 colones, lo que se llama amortización, calculado en 80 meses, ¿verdad? Ahí ya empezamos con dificultades, diríamos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces, si yo no estoy pagando de contado y estoy pagando el mínimo, el mes siguiente, yo lo que voy a hacer es que voy a tener que pagar los intereses de las compras que realicé, más la porción del principal o los 200,000 que dejé de pagar. Entonces ahí es cuando empezamos a pagar intereses sobre intereses y es cuando se escucha que las tarjetas de crédito se pagan muchísimos intereses. Claro que sí, siempre y cuando no se pague el pago de contado. ¿Ok? Hasta aquí estamos, creo que bastante claros como el viaje, ¿verdad?, que tiene la tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué es importante? Aparte de esto que acabamos de ver, ¿verdad?, cómo se paga la tarjeta y demás, si nosotros estamos hablando de un pago de contado, esos son parte de los beneficios que vamos a poder tener en esa tarjeta de crédito. ¿Qué tenemos? Planes de lealtad especializados. Cada banco maneja sus planes de lealtad, ¿verdad? Pero nosotros en Banco Promérica tenemos que acumula millas, que acumula cashback. Dependiendo del tipo de tarjeta, la acumulación de millas es mayor o el porcentaje es mayor.
¿verdad? También tenemos planes de lealtad donde acumula con diferentes aerolíneas, entonces son tiquetes de viaje que vas a poder aprovechar a un mejor costo con las aerolíneas. ¿Qué otro beneficio tenemos con las tarjetas de crédito? Afiliación de cargos automáticos. Uy, qué salvada. Yo registro el cargo, el teléfono y ya me desentiendo que tengo que pagarlo, ¿verdad? Y ya se me carga en la tarjeta de crédito. Puedo tener una tarjeta adicional sin costo, ¿verdad? Si yo aprendí a usar la línea del uso de la tarjeta y yo quiero que mi esposo o mi hijo tenga una tarjeta adicional, se la podemos dar sin costo. Algunas tarjetas que son nosotros le llamamos a nivel interno upscale, pero son de categoría alta tal vez, tienen beneficios como accesos al VIP de los aeropuertos, ¿verdad? Tanto en Costa Rica como en diferentes partes del mundo. Y algo sumamente importante que tienen nuestras tarjetas de crédito es el acceso a financiamiento 0% interés y además descuentos en comercios afiliados. Este financiamiento 0% interés es súper importante que lo sepamos utilizar también. Como les digo, el éxito de una tarjeta de crédito es simplemente pagar de contado y poder pagar dentro de nuestro presupuesto, ¿verdad? Un tip que les puedo decir, si a mí me están ofreciendo una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y es una tarjeta de crédito por un monto muy alto, no sé, tal vez $5,000, y yo sé que yo los voy a disparar los $5,000, perfectamente podemos recibir la tarjeta y después solicitar un rebajo de límite. Entonces, en vez de tener 5,000, puedo tener 3,000. Tendría mi línea de crédito revolutiva con $3,000 para poder utilizar cuando necesito. Ok, entonces, volviendo al tema del acceso al financiamiento a cero interés, eso, como diríamos popularmente, es una salvada, ¿verdad? Si la vez pasada estuvimos en la charla del presupuesto, yo les había mencionado la necesidad, ¿verdad?, de un imprevisto de la refrigeradora, por decir algo, retomámoslo. Resulta que yo en mi presupuesto no metí la refrigeradora y ya de verdad se me dañó, pero yo tengo mi tarjeta de crédito y yo tengo mi pago de contado, voy súper bien y vi una oportunidad de comprar la refrigeradora con cero interés con mi tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué va a pasar con ese cero interés? Yo tengo el límite de mi tarjeta de crédito y adicional voy a poder pagar esa refrigeradora con cero interés a un plazo determinado, que pueden ser 6 o 12 meses. Entonces yo puedo tener, es un crédito como adicional de la tarjeta que me permite a mí poder salir de alguna necesidad como esa, ¿verdad? Y ojo, importantísimo también, aunque yo tenga una compra que esté haciendo con cero interés, esa va incluida dentro del pago de contado. Yo tengo que pagarla, hacer ese pago de la cuota dentro del pago contado para poder seguir en el beneficio de no pagar intereses, ¿verdad? Ok, ahora ya vimos toda la línea de tiempo, quiénes son los que participan en una tarjeta de crédito. Ahora les vamos a hacer un ejemplito de cómo funcionaría en un caso real de una compra. Entonces, tenemos 3 datos importantes. El salario mensual, digamos en este ejemplo, el salario es de 500,000 colones. La tarjeta de crédito tiene un límite de 300,000 colones y yo me quiero comprar una bicimoto que me va a costar 250,000 colones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una opción 1, que es sin financiamiento o pago de contado. ¿Qué significa eso? Que yo con mi tarjeta de crédito, voy a hacer el pago contado de la bicimoto. Entonces, el disponible en mi tarjeta de crédito son 300,000 colones y al comprar la bicimoto gasté 250,000. ¿Cuánto me queda disponible en mi tarjeta de crédito? Solo me van a quedar disponibles 50,000 colones. ¿Ok? Cuando yo les comentaba de que es una línea revolutiva, significa que entonces cuando yo pague la bicimoto, otra vez voy a tener disponibles los 300,000 colones, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, yo tendría que pagar, si hablábamos de las fechas de corte que hablamos al inicio y el corte de mi tarjeta fue el 15, entonces yo el 30 del mes tengo que estar pagando los 250,000 colones que me va a llegar en mi estado de cuenta. Y ahí estamos bien con el uso de la tarjeta. Ok, bueno, resulta que eso fue el escenario ideal. Ahora el escenario 2. Uy, se me olvidó pagar. Uy, qué torta, es que a mí se me olvidó pagar la tarjeta de crédito y entonces ahora voy a tener que empezarme a financiar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cobrar el banco? Ok, el banco es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una tasa de interés anual del 50%. Entonces, vamos a agarrar la tasa de interés del 50% y lo vamos a dividir entre la cantidad de días del año. Eso nos va a dar un
00137. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar ese monto, ¿verdad? Y yo voy a calcular, que era lo que les decía. Cuando vimos la línea del tiempo, vimos una compra, ¿verdad? Y vimos la fecha de corte. Entonces, el banco lo que va a hacer es cobrarle, nos va a cobrar a nosotros por cada día, ¿verdad? Que me está prestando el dinero para comprar ese bien. Si yo pagué de contado, no hay ningún problema. El banco no me va a cobrar nada. Pero en este caso, como a mí se me olvidó pagar y yo voy a pagar hasta el otro mes, ya el banco me va a decir, no, sí, mire, yo le presto a usted 250,000 para comprar la bicimoto, pero como no me pagaste el 30, yo tengo que cobrarte los intereses. Entonces aquí es cuando ya empezamos. Entonces me va a empezar a calcular los 250,000 colones por este punto 0037, que es el costo de cada día de financiamiento, ¿verdad? De esa moto. Entonces, como son 30 días, pasó el mes, yo no pagué este mes, estoy pagando hasta el mes siguiente, yo voy a pagar de intereses por esa moto 10,275 colones. Adicional, si yo pagué atrasado, ¿verdad? Porque, como le digo, no pagué en la fecha que me correspondía, hay un cobro administrativo que se realiza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el banco tiene que revisar, las personas te llaman, estamos revisando, entonces ese tiene un costo, que es un costo que ya está estandarizado, de 6,000 colones. Entonces, el siguiente mes, ¿cuánto voy a pagar yo? Voy a pagar los 250,000 que no pagué, ¿verdad? Eso es lo que me va a llegar en el estado de cuenta, más los 10,275 de intereses que el banco me calculó por haberme prestado la plata ese mes, más una comisión por cobro administrativo. Entonces, el mes siguiente yo tendría que pagar de contado 266,275 colones. Vean que por un detalle tan pequeñito, ¿verdad? De que se nos haya olvidado pagar la tarjeta de crédito, ya nosotros estamos pagando 16,000 colones de más, ¿verdad? Como les decía, si nosotros pagamos de contado, todo bien. En este caso, pues sí, ya nosotros estaríamos pues viéndonos afectados con esto. Entonces, ¿qué pasa si yo no volví a pagar y pagué el pago mínimo? Bueno, entonces tendríamos que aplicar la misma fórmula, pero ya no estaríamos calculando sobre 250,000, sino sobre 266,000, ¿verdad? Que es el nuevo monto que estaríamos nosotros adeudándole al banco en este caso. ¿Ok? Ahora tenemos una tercera opción. ¿Cuál es? Que resulta que yo quise comprarme la bicimoto, pero con el financiamiento que les decía, ¿verdad? El de tasa cero. Entonces, usualmente cuando nosotros se habla tasa cero, ¿por qué? Porque durante todos los meses que estemos pagando la bicimoto, ya sean 6 meses o 12 meses, esa cuota no tiene intereses. Si hay una comisión que se paga, que es pasar esa compra al financiamiento. Ahí el banco sí le cobra un 2%, que es como el desembolso que se paga cuando usted formaliza un crédito, ¿verdad? Que es como similar. Entonces, en este caso, estaríamos asumiendo el 2% de la comisión, ¿verdad? Por pasar esos 250,000 a financiamiento, ¿verdad? Pero el resto del periodo, como dice aquí, tenemos cero interés. Entonces, ¿cuánto estaríamos pagando nosotros? Tomaríamos, en este caso, el financiamiento va a ser a 3 meses. Yo tomo los 250,000 del precio de la bicimoto, le calculo el 2%, ¿verdad? Que es el traslado al financiamiento, que son 5,000 colones, y me da un total de 255,000. Lo divido entre 3 y significa que durante 3 meses yo le voy a pagar al banco una cuota, un pago de contado de 85,000 colones, ¿verdad? Entonces, aquí igual, pagamos de contado, solo pagamos 85,000. Si volviésemos a pagar atrasado, entonces ya tenemos que volver al escenario 2, calcular todos los días que el banco nos estaría financiando la compra de esa bicimoto. Esos son los 3 escenarios, ¿verdad? Ninguno es un escenario malo, todos son escenarios que pueden pasar, pero siempre, como les digo, lo más recomendable es el escenario 1, poder pagar de contado, o en este escenario 3, donde yo estoy usando el financiamiento, igual hacer mi pago de contado. Ok. ¿Qué es importante recordar, verdad? Las fechas importantes de una tarjeta de crédito, que son las fechas de compra, ¿verdad? En este caso, tenemos un ejemplo el 2 de abril, la fecha de corte, 1 de mayo, y el pago de contado, que normalmente son los 15 de cada mes. En este caso, ¿verdad? Es una compra que es el 2 de abril, cortó el 1 de mayo para pagar el 15 de mayo. Ahora bien, ya una vez que nosotros
pudimos conocer cómo funciona la tarjeta de crédito, cómo podemos pagar, cuáles son los beneficios. Siempre es importante escuchar los consejos. ¿Y qué consejos tenemos nosotros? Bueno, lo más importante, pregúntese siempre si lo quiere o lo necesita. Si usted va de compras y realmente lo necesita. Nosotros estamos llenos de mucha bulla, ¿verdad? De mucho comercio. Y escuchamos por ahí, ay, es que me lo merezco, ¿verdad? Pues sí, si no lo merecemos. Pero a veces nos lo merecemos tanto que nos endeudamos, ¿verdad? Y al inicio empezamos a hablar de las deudas de consumo. Entonces, pensemos realmente si lo necesitamos. Si yo lo necesito, perfecto. Entonces, demos rienda suelta al uso de la tarjeta, ¿verdad? ¿Qué es importante? Hagamos una lista de cosas, ¿verdad? Hagamos la lista de cosas que necesitamos y muchas veces no las necesitamos. Pensémoslos unos días y los dejamos. Yo les voy a comentar tal vez como a razón de chiste, pero no es chiste, es la vida real, ¿verdad? Muchas veces bueno, digamos que yo lo hago. Veo una aplicación de Temu, de esas, ¿verdad? Que son compras o Amazon, y empiezo a llenar en el carrito un montón de cosas, porque en ese momento yo todo lo necesito, todo lo quiero, ¿verdad? Entonces vi esto, que lo otro, que aquí, que un vestido, que un perfume, no sé qué. Lo dejo en el carrito, pasan 2 días y vuelvo a ver mi carrito de compras y yo empiezo a quitar. ¿Por qué? Porque en ese momento, ese día, yo estaba tal vez con ansiedad o tenía el chip de la compra activo, ¿verdad? Pero resulta que son cosas que no necesitaba, simplemente las deseaba. Entonces, podemos hacer una lista de compras si no estamos usando plataformas tecnológicas o vamos a un mall y vamos de paseo y vemos algo, unos zapatos, una cartera y no la necesitamos, podemos frente a ahí, ¿verdad? A la vitrina, preguntarnos si lo queremos o lo necesitamos, lo dejamos ahí, la vemos, nos damos una vuelta y cuando volvemos a pasar, ni nos acordamos, porque tal vez realmente no la necesitábamos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer una lista de cosas y pensarlo unos días. Evitemos las tentaciones, ¿verdad? Si es un día que nos acaban de pagar la quincena, acabo de recibir las comisiones, evitemos las tentaciones. No vayamos al mall, no estemos viendo el teléfono con compras digitales, ¿verdad? Para evitar esas tentaciones. Como lo dice ahí, ojo con el internet, ¿verdad? El internet nos ataca por todo lado, nos soluciona la vida. Claro, todo lo tenemos a la respuesta de un clic. Uy, qué lindos zapatos, clic y me los vienen a dejar. Qué maravilla, ¿verdad? Pero entonces tengamos un poquito ahí de cuidado con el internet. Que es importante también, si nosotros estamos un poquito endeudados o sabemos que no tenemos tanto dominio para usar una tarjeta de crédito o no tenemos claro todo el viaje de la tarjeta, el pago de contado y todo eso, y vamos a salir de compras, salgamos con una tarjeta. Nunca salgamos con 2, porque muy probablemente vamos a usar las 2, ¿verdad? Entonces la deuda va a ser mayor. Entonces evitemos al máximo salir con más de 2 tarjetas. Si ya nosotros hicimos la tarea inicial, recuerden que hace como más de 20 días hablamos del presupuesto y les dejamos la tarea de hacer una lista de gastos y demás. Si hicimos una lista, evitemos comprar lo que no está en el presupuesto, ¿verdad? Entonces, eso es un gran consejo. Si no está en el presupuesto, no se compra. Si está en el presupuesto es porque realmente lo necesitamos. Si tenemos ya las compras realizadas en la tarjeta de crédito, paguemos siempre de contado, ¿verdad? Como les dije, lo íbamos a repetir varias veces. Tratemos siempre de pagar el 100% todos los meses. Y el último consejo, que es el más difícil de cumplir, es si definitivamente yo entendí cómo se usa la tarjeta, comprendí las fechas, pero yo no puedo dejar, ¿verdad?, de comprar con mi tarjeta, démosle vacaciones. Agarremos la tarjeta de crédito y guardémosla. Dejémosla ahí de vacaciones, no la utilizamos y empecemos a usar la tarjeta de débito con el gasto del presupuesto, ¿verdad? Entonces, no exijámosle a la tarjeta de crédito más de lo que no nos va a poder dar. Son unos pequeños consejos que tenemos para que nos ayude a nosotros a poder sacarle mayor provecho a una tarjeta de crédito. Bueno, después de haber hecho este pequeño viaje por el uso de la tarjeta de crédito y conocer sus beneficios y demás, no nos queda más de decirles que de parte de Banco Promérica ha sido un gran gusto formar parte de esta feria, poderles transmitir estos consejos de uso de nuestros productos y los productos financieros en general. Así que bienvenidos. Cualquier consulta adicional que tengan, pues el banco está en disposición de recibirlos y que formen parte de nuestra familia financiera. Muchísimas gracias a todos por su participación.